A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, donde quiera que se encuentren, en su casa, en su apartamento, de camino a la oficina, en el transporte público, en la parada, las amas de casa que están a esta hora terminando de hacer el almuerzo sabroso para el mediodía. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general de la radio, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos y coordinación de la radio, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación, Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Les recuerdo que este programa también se emite como podcast de audio en las plataformas Spotify, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast. También estamos en vivo a través de la estación online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, en MyTurner Radio y en cada una de las aplicaciones y dispositivos de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles las noticias, las informaciones, las entrevistas, los audios, las opiniones de todo el acontecer informativo del Zulia, de Venezuela y del mundo acá en nuestro programa. No sin antes decirles que llegamos a todos ustedes en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Para este fin de semana no se pelen esas hamburguesas, esos panes de hamburguesas y de perro calientes de la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, con el pan caliente a toda hora, el pan francés, el pan dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, que en la tarde con un cafecito bien caliente, bien sabroso, de por supuesto, la panadería y charcutería San José. También de arepa full sabor en el Centro Comercial Gran Basaria, en el Centro Comercial Sanvil, Maracaibo. Ahí está arepa full sabor con todas esas deliciosas promociones que nos trae Arepa Full Sabor para este fin de semana, para que usted lo pase en grande y disfrute con sus hijos, con su familia en Arepa Full Sabor. Ahora en el área de la comida del Sanvil, usted puede disfrutar lo que se quiera comer. También en el Gran Bazar y pedir ese delivery a través de @Arepas Full Sabor y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor.
Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, seguimos con todos ustedes, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, 0424-634-8306. Recuerden, nombre completo, cédula de identidad, muy importante el sector desde donde se está comunicando con nosotros. 0424-634-8306, también a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Les recuerdo visitar nuestra página web con las noticias más importantes del día y los programas en calidad de podcast. También suscribirse a nuestro canal de Telegram. Allí van a recibir las notificaciones de las noticias y también los programas de frecuencia. Y también a nuestro canal de YouTube para que sigamos construyendo ese canal de YouTube, @Frecuencia Noticias. Poco a poco solo se ha hecho el canal de YouTube gracias a todos ustedes. Así que sigan, porque de Spotify automáticamente se publica también en YouTube nuestro podcast, así que por allí también hay mucha gente que nos escucha en diferido. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo, estaremos conversando el día de hoy en el transcurso del programa con el licenciado Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del Distrito Capital de Caracas. Ahí estaremos conversando con él sobre la situación del periodista, aprovechando que ya viene la semana del Día del Periodista y que este es el mes del periodista, que el Colegio Nacional de Periodistas ha hecho ya 2 actividades importantes. Una, el día miércoles, en la Biblioteca Pública del Estado Zulia, donde se le dio esa caja de herramientas y de inteligencia artificial para que los periodistas puedan ejercer su profesión. Y el día de hoy, viernes, desde tempranas horas de la mañana, está el taller de redacción para estudiantes y comunicadores sociales, también auspiciado por el Colegio Nacional de Periodistas en la Biblioteca del Estado Zulia, dictado por el destacado periodista Isaac Rubio. Ahí se está dando entonces ese taller para estudiantes de comunicación social y periodistas. La semana que viene hay muchas actividades y por eso, bueno, estaremos hablando de lo que es la libertad de expresión, de lo que es el periodismo en este momento, por supuesto, la situación de varios periodistas que se encuentran detenidos desde principios de año, no solamente acá en el Zulia, sino también a nivel nacional. Edgar es un periodista, colega periodista que conoce muy bien las cifras de los periodistas detenidos. Además, es un defensor de los derechos humanos. Estaremos conversando el día de hoy con él y, por supuesto, repasando cada una de las informaciones y las noticias. Vamos con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
Bueno, sí señor, hoy es 20 de junio, ya prácticamente llegando a la recta final de este mes de junio, 20 de junio del año 2025. Un día como hoy, el Congreso de los Estados Unidos aprueba el Gran Sello en 1782. También muere Manuel Belgrano en 1820, abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar rioplatense. Fue el creador de la bandera de Argentina, este señor. También se funda la Federación Internacional del Automovilismo, la FIA, en París, en el año 1904. También nacía Audie Murphy en el año 1925, militar y artista estadounidense conocido por obtener el mayor número de condecoraciones existentes en el ejército de los Estados Unidos, 27, náguara. Bueno, también nace Antonio Pasquali. Yo estudié con los libros de este señor Antonio Pasquali. Nació en el año 1929, escritor, educador, comunicólogo, muy pocos comunicólogos. Comunicólogo es aquel que investiga las ciencias de la comunicación. Muy pocos comunicólogos hay en Venezuela. Escritor, educador, comunicólogo venezolano. Está reconocido como el maestro de la comunicación social en América Latina. Los libros de Antonio Pasquali estudian la mayoría de los estudiantes de comunicación social de Venezuela. También se funda la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, la CANTV, en el año 1930. Está de aniversario. Muere Clara Zetkin en el año 1933, política alemana de ideología comunista, luchadora por los derechos de la mujer. Nace Peter T. Kirstein en el año 1933, informático británico, participante de la creación del Internet. También se funda el Partido Frente Electoral Independiente, el FEI, en el año 1951. Fue un partido político venezolano de extrema derecha fundado por el general Marcos Pérez Jiménez. También se crea el teléfono rojo, pero no el de Bachman. En 1963 es una línea directa activa creada con el objetivo de reducir los riesgos de conflictos nucleares causados por equívocos entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría en los años 80. Está de cumpleaños nada más y nada menos que la actriz Nicole Kidman, que aunque tiene la edad que tiene, no parece que tiene esa edad. Nicole Kidman nació en el año 1967, actriz y productora estadounidense, ganadora de numerosos premios, considerada una de las actrices más destacadas y mejor remuneradas del mundo. También se transmite el primer sketch de El Chavo del Ocho en el año 1971. Se estrenaba la película de aventura, drama y romance estadounidense La Laguna Azul, protagonizada por Brooke Shields y Christopher Atkins en el año 1960. También se crea la Fundación Wikimedia, organización sin fines de lucro que aloja y mantiene Wikipedia, en el año 2003. El beisbolista venezolano Miguel Cabrera debuta en las grandes ligas del béisbol con los Marlins de Florida en el año 2003. También un día como hoy fallecía Jack Kilby en el año 2005, ingeniero electrónico y físico estadounidense. Está considerado junto a Robert Noyce como el inventor del circuito integrado o el microchip. Hoy es Día Mundial de los Refugiados. Esas fueron las efemérides de este 20 de junio del año 2025. Así que bueno, así están las cosas en el mundo de las efemérides. Estaremos revisando cada una de las noticias, de las informaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el tema electoral, porque prácticamente la campaña, aunque no ha comenzado oficialmente, ya los candidatos se están moviendo por gran parte del territorio zuliano, por Maracaibo, por San Francisco. Vimos al gobernador del estado Zulia, acompañado de Giancarlo Di Martino también, entregando algunas obras, etcétera, etcétera. Así que eso también lo estaremos revisando el día de hoy. Vamos a la pausa y al retorno estaremos con más información para todos ustedes. Ya venimos. Quédate con nosotros, ya volvemos con más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor.
Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial Sanvil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. El acontecer informativo del Zulia, Venezuela y el mundo en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía a través del 0424-634-8306. Ya tenemos conectado en nuestra línea a través de internet, de streaming, al licenciado Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, Distrito Capital, que va a estar hoy con nosotros en nuestro programa. Así que de una vez le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo por Caracas? Hola, gracias, Felipe. Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de Frecuencia Noticias. Bueno, un gusto tenerte, Edgar. Para mí siempre es un gusto tenerte, sobre todo para la importancia que tiene que ver este mes de junio, que es el mes del periodista. Es nuestro mes. Aquí la seccional Zulia, bueno, está en diversas actividades, por eso Johanna no me pudo acompañar el día de hoy, pero te queríamos preguntar cómo se preparan ustedes allá en el Distrito Capital para celebrar o para conmemorar, no diremos tanto para celebrar por todas las circunstancias y la situación, los periodistas que se encuentran encarcelados en este momento, pero sí, cómo reciben este Día Nacional del Periodista que ya es la próxima semana. Sí, bueno, ya la próxima semana, el día 27, es el Día del Periodista, en Venezuela. En el caso de la sección del Distrito Capital, acá en Caracas, consideramos que no hay mayores razones para celebrar, como tú bien lo mencionabas, pero sí para conmemorar. Es un día que no puede pasar por debajo, puesto que es muy importante el reconocimiento a ese primer diario venezolano, Claro. Ordenado por el libertador Simón Bolívar. Y sobre todo que es un día para reconocer la valentía de todos los periodistas que día a día insisten en seguir informando, en seguir apegados a la verdad y cumplir con su noble misión de llevar a cada hogar los acontecimientos noticiosos que ocurren. Mira, ¿y cómo está en cuanto a las cifras que ustedes manejan de periodistas detenidos a este día, pues? ¿Cómo se encuentra eso? ¿Cómo se encuentran los familiares que están tratando de tener acceso a los periodistas que también se encuentran enfermos, ¿no? Porque hay periodistas que están enfermos y que se encuentran detenidos en este momento. Sí, bueno, de acuerdo a las cifras que maneja el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios, que fue creado en el año 2019 por esta seccional para hacer un seguimiento de todas las agresiones a periodistas y medios en el país. Bueno, el registro actual son 16 los periodistas, incluyendo a otros trabajadores de la prensa, que más allá de que no sean periodistas, también cumplen con una labor Claro. de comunicar, ¿no? Y entonces son 16 casos muy graves, porque en la mayoría de ellos se imputan delitos sin mayor prueba, delitos que tienen que ver con la libertad de expresión, con la cobertura de los hechos noticiosos, en los cuales el periodista no tiene ningún tipo de responsabilidad, porque deben salir a la calle a cubrir lo que acontece, independientemente de lo que esto sea, ¿no? Entonces sí, la situación afecta no solamente a los periodistas que están detenidos, sino también a sus propios familiares. Bueno, porque se ha manejado todo un patrón donde se les impide el nombramiento de los abogados privados, donde las detenciones son sin orden judicial, donde no se les permite las visitas a muchos de ellos, donde inclusive la situación de salud es bastante precaria, y eso genera preocupación, por supuesto, no solamente en el gremio, sino en el grupo de sus familiares, ¿no? Entonces esto impacta también a la familia, y hasta desde el punto de vista económico, porque viajar desde Maracaibo para ver un periodista que está detenido en Caracas implica costos que en esta situación que vivimos no todo el mundo puede cubrir, ¿no? Y entonces nosotros insistimos en seguir visibilizando estos casos, un poco para que se revise las distintas medidas que se han emitido,
sobre todo porque el mejor termómetro para medir las democracias es el termómetro de la libertad de expresión. Y aquí entendemos que un periodista, por el simple hecho de denunciar un hecho, sea cual sea, no puede ser detenido, o no debería ser detenido. En democracia lo que rige es la tolerancia, lo que rige es el respeto a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información, no solamente porque está contemplado en la propia Constitución de la República, Sí. sino que también está dentro del marco jurídico en materia de derechos humanos, el marco internacional en materia de derechos humanos. Edgar, ¿y cómo está haciendo la familia para poder ver a todos estos periodistas que se encuentran detenidos? ¿Los han podido ver? ¿No los han podido ver? Sabemos que no tienen defensa privada. No tienen defensa privada, pero hay casos muy particulares de periodistas que tienen 8 meses detenidos y su familia ni siquiera ha podido escuchar su voz, porque no han tenido acceso en ningún momento a ellos. Son pocos los que tienen unas visitas restringidas, visitas que son de acuerdo digamos, a la decisión que puedan tomar las autoridades, no son permanentes, no son continuas, y entonces esto agrava un poco la situación, sobre todo por la prohibición de llevar medicamentos, por la prohibición de llevar algunos productos que son necesarios para que los periodistas se mantengan allí. Y entonces, lamentablemente, esto impacta precisamente no solamente en el cuadro de la salud del periodista, sino en su propia familia. En el caso del periodista Carlos Julio Rojas, tengo entendido, lo dije bien, Carlos Julio Rojas es el nombre. Sí, correcto. ¿Cómo está su caso en este momento? Él tiene ya bastante tiempo, ya va para un año, ¿no? Ya tiene más de un año detenido. Carlos Julio Rojas no solamente es un periodista, es un gran activista por los derechos humanos, un activista ciudadano y además gremialista, porque Carlos Julio Rojas es mi suplente en la directiva del Colegio de Periodistas. Imagínate, es miembro de la directiva. Claro, es el suplente de la Secretaría General de la Sección del Distrito Capital, ¿no? En su caso, no se le ha permitido nombramiento de abogado, se le ha permitido una visita bastante restringida, actualmente atraviesa unos problemas de salud que tienen que ver con la tensión arterial. Fue atendido por unos médicos suministrados por la institución donde se encuentra detenido y sugirió o determinó la necesidad de ser examinado por un cardiólogo. Esto todavía no ha sido posible. Y bueno, la semana pasada tuvo una situación bastante delicada, puesto que inclusive estuvo en una celda de castigo, la que llaman el Tigrito. Y no se sabe los motivos tampoco. No, realmente las fuentes son bastante dispersas y allí no se conoce pues la razón. Pero ciertamente ya no solamente el hecho de estar detenidos, sino las condiciones de la detención, por supuesto, que agravan la situación. Esta otra colega periodista que también fue detenida por hacer un reportaje, tengo entendido, de seguridad en Caracas. Ella y su esposo fueron detenidos, ¿no? Y creo que ellos no son todavía miembros del Colegio de Periodistas, pero sin embargo son trabajadores de la prensa. En el caso de Nacari Mena, ella hizo un reportaje sobre el presunto incremento de los hechos delictivos en Caracas. Bueno, fue detenida arbitrariamente, sin orden judicial, sometida a ese proceso durante 45 días, y el tribunal decidió esta misma semana el pase a juicio, ¿no? Y no solamente fue detenida ella, sino que fue detenido su esposo, quien la acompañaba. El esposo no es periodista, el esposo no es un trabajador de la prensa, claro, solamente que la acompañaba en ese momento. Allí se está imputando los delitos de instigación al odio y de publicación de noticias falsas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí hay dos preguntas importantes que hacerse. En primer lugar, eso de noticias falsas, ¿cuál es el organismo que puede certificar que una noticia es falsa o no? Comenzando porque cuando hablamos de información veraz, que es un término que tampoco es tan correcto, porque la información es la que emite el periodista de acuerdo a su análisis, el contraste de las fuentes, y el público determina, pues, al final toma una decisión. Y por otro lado, vemos cómo el delito de incitación al odio sigue siendo aplicado a los periodistas y nosotros consideramos que es prácticamente una especie de delito comodín. Periodista detenido, periodista que se le aplica la instigación al odio. Ahora, ¿qué pasa? Que hay toda una estructura jurídica que ha permitido que se apliquen estas normas, como la ley de incitación al odio, la ley contra el fascismo, la ley de responsabilidad social de radio, televisión y medios electrónicos, que al final estas leyes lo que hacen es que definitivamente legitiman la censura y criminalizan la opinión. Y esto es bastante grave.
Y entendemos que también hay una especie de mensaje, que es lo que más nos preocupa también, más allá de la detención, más allá de la situación en que se encuentran los colegas y demás trabajadores de la prensa detenidos, es que se está enviando una especie de mensaje. Es decir, lo que se está diciendo es que la agenda informativa de los medios no la deben pautar ni los medios ni los periodistas de acuerdo a la jerarquización del hecho, la contratación de la fuente, el análisis periodístico, sino que estos hechos o estas noticias tendrán que ser pautadas entonces por las instancias dependientes de las altas esferas del poder gubernamental. Amigos, estamos con Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, Distrito Capital, Caracas, el CNP Caracas. Edgar, vamos a hacer una pausa y al retorno vamos a hablar precisamente de eso que estabas tú diciendo, de la libertad de expresión. ¿Qué se está haciendo, no, en cuanto al movimiento de libertad de expresión y cómo es la evaluación del Colegio Nacional de Periodistas precisamente de ese término? Hablabas del término veracidad, hay otro término que yo también cuestiono mucho, que es la objetividad. Prácticamente la objetividad no existe, ¿no? Sino la subjetividad, cada quien ve de manera subjetiva el periodismo. Así que bueno, vamos a hacer la pausa y venimos con más de esta entrevista que tenemos con el secretario general del CNP Distrito Capital, el licenciado Edgar Cárdenas. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía a través del 0424-634-8306. Tenemos mensajes de nuestros amigos, escuchas. Nos dice la gente de los alrededores del Hospital Madre Raffles de Maracaibo, llegando el agua, pero llegando el agua de barro. Y me consta en todo el sector de La Pastora, cerca del Hospital Madre Raffles y del Hospital también Universitario. Saludos y buenos días. Bendiciones para toda la gente de Frecuencia Noticias. Los apagones ya son parte del día a día. Ahora muy preocupante la situación de el Medio Oriente y de una u otra forma nos afectan. Dios nos proteja, dice el señor Raimundo Villasmil desde San Francisco. Saludos a la gente del municipio de San Francisco, La Coromoto, que está siempre en sintonía de nuestro programa. También, ¿qué pasa con el aseo urbano de Maracaibo, que no está recogiendo la basura? La gente de la parroquia Santa Lucía de Maracaibo, el Empedrado, está lleno de moscas y de basura. Ajá, la gente de Limao, ¿qué pasa con la gente de Limao que no recoge la basura por allá? Bueno, seguimos con esta entrevista que tenemos el día de hoy con el licenciado Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas
de Caracas, el Distrito Capital. Edgar, quedamos en un término muy importante, lo que es la libertad de expresión. ¿Cómo evalúas tú la libertad de expresión en este momento tan difícil del periodismo venezolano? Sí, hay distintas limitaciones y restricciones a la libertad de expresión. Observamos cómo esas detenciones arbitrarias de periodistas son parte de esa prueba. Observamos cómo los medios de comunicación han venido asumiendo una posición prácticamente de reducir los espacios informativos, las ventanas informativas cada día se reducen y se ha comenzado a normalizar el abordaje de temas más bien triviales, más relacionados a otros ámbitos que son más allá de la importancia que tiene la noticia, lo informativo, lo que acontece en el día a día de las ciudades del país. Bueno, porque hay un temor, pues nosotros consideramos que hay un ambiente bastante hostil para ejercer el periodismo. Bueno, porque hay temor por todas las acciones que se han venido cometiendo. E insistimos en que el mejor termómetro para medir la democracia es la libertad de expresión y la libertad de prensa e información. En esa medida, o en la medida que esas libertades existan, por supuesto, hay mayor garantía de estar en un ámbito democrático donde se respeten los principios y valores que la consagran, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces, ciertamente las democracias se caracterizan por eso, por estas libertades. Ahora, en el caso venezolano, fíjense, cuando nos preguntan que si la libertad de expresión está garantizada, claro que la libertad de expresión está garantizada en el ordenamiento jurídico vigente. El problema no es de garantías, el problema es de efectividad. El problema es que realmente se cumpla lo que está establecido en esas disposiciones respecto a la libertad de expresión. Entendiendo también, y muchas veces esto es un tema que inclusive a los periodistas no nos gusta que se nos diga, la libertad de expresión tampoco es absoluta. Eso también es cierto. Hay restricciones y limitaciones, pero están regidas, están ceñidas por la norma. Es decir, no se puede restringir cualquier cosa que no esté en la norma. Es decir, que esas limitaciones absolutas, como la apología del odio racial, a la incitación a la guerra, evidentemente eso no puede ser permitido bajo ningún concepto. Ahí no cabe el criterio de libertad de expresión, eso no existe. Pero hay las limitaciones que son en determinados casos, que se limita parcialmente ese derecho, pero tiene que estar ajustada a la norma, tiene que estar ajustada a la ley, tiene que haber razones que justifiquen esa limitación a la libertad de información. A libertad de expresión, perdón. E inclusive la propia Constitución Nacional menciona que ni siquiera en tiempos de crisis donde se determine un estado de excepción, se prohíbe la libertad de expresión y la libertad de prensa, siguen estando vigentes. Eso demuestra la importancia que el legislador concedió a la libertad de expresión, prensa y opinión. Tú dijiste algo ahí muy importante que yo estaba pensando antes de hacerte la pregunta, es la libertad de información. Porque antes un periodista podía ir, por ejemplo, averiguando un caso, haciéndole seguimiento a un caso importante de sucesos, por ejemplo, por poner un ejemplo, iba al Ministerio Público a buscar información de algún juez, de algún abogado, te daban la información. Hoy en día eso no se puede hacer. ¿Cómo podemos hablar entonces de libertad de información? Bueno, es una limitación al acceso a la información, al acceso a la fuente. Esto obliga a los periodistas entonces a recurrir a otras fuentes que pudiesen sustituirla, pero siempre es difícil, siempre es complicado, porque si existe la fuente oficial, lo ideal es que la fuente oficial pueda declarar, que la fuente oficial pueda informar sobre determinados temas, más allá de que no haya una disposición, como existía anteriormente. Bueno, porque está en un proceso de expediente, no te puede informar lo demás, pero por lo menos habían pautas e indicaciones. Hoy día, dentro de este avance tecnológico y ese proceso de convergencia digital y de migración tecnológica, se ha aprovechado eso, inclusive para que las instancias gubernamentales, no solamente en el país, sino en el resto del mundo prácticamente, emitan una información que es de vital importancia para la sociedad a través de un simple post a través de la red X o la red Instagram. Es decir, evitar un contacto con los medios de comunicación, con la prensa, eso no solamente ocurre en Venezuela, sino en varios países del mundo. Y entonces es imposible que un periodista le pueda preguntar a un funcionario porque la información está en la red o la información está limitada a una página web a un portal web de esa organización. Entonces, lo lógico es que los periodistas puedan tener acceso a esa información, que puedan preguntar, que puedan repreguntar y que pueda haber ese intercambio que es tan necesario para poder informar debida y oportunamente lo que acontece con las distintas visiones. Ahora, tú decías hace un rato muy importante, lo de la veracidad y lo de la objetividad. Ajá. Fíjate que
la veracidad es un término bastante complejo. Y yo siempre acostumbro a dar un ejemplo que disculpe lo ramplón del ejemplo. Si ocurre un accidente en cualquier lugar del país, por ejemplo, van dos medios de comunicación. Entonces, un medio de comunicación publica una nota donde dice que hubo un accidente automovilístico, que no hubo lesionados, los vehículos eran la placa tal y la placa tal, los vehículos tal. Sí. Esa es la información. ¿Eso es verdad? Bueno, sí, eso fue lo que dijeron. Pero aparece otro medio que dice que hubo un accidente, no hay lesionados, están las autoridades en el lugar, pero según una de las autoridades mencionó que uno de los conductores estaba bajo estado de ebriedad. ¿Esa información es veraz? Sí. ¿Cuál de las dos es veraz? Las dos son veraces. Uno tuvo la posibilidad de contrastar una fuente, otra fuente más y la otra no. Pero ninguna de las dos es más veraz que la otra. Entonces, eso demuestra lo que se trata de la percepción de la información, cómo la manejo, el contraste y cómo la publico. Y el público dirá, bueno, mira, pasó esto aquí, pero resulta que este otro medio dice que el señor estaba en estado de ebriedad. Bueno, la gente tomará una posición al respecto. Pero las dos son informaciones pertinentes y veraces. En el caso de la objetividad, los seres humanos no somos objetivos por naturaleza. Somos bastante subjetivos. Sí. Entonces, el periodismo, la objetividad es una especie de utopía que yo pienso que puede ser el norte para seguirla, cercano a lo más objetivo que sea posible. Pero entonces ahí surge el término imparcialidad. Bueno, no es ser objetivo, es ser imparcial, pero es que tampoco, porque no se puede ser imparcial frente al abuso del poder, no se puede ser imparcial frente a la violación de los derechos humanos, no se puede ser imparcial frente a la corrupción. Lo que debe hacer el periodismo es equilibrado. Ahora, ese equilibrio no es solamente de que contraste una fuente con otra. Ese equilibrio tiene que estar bien con el abordaje del contenido. Cómo hago la jerarquización, cómo hago el abordaje, cómo manejo la fuente, y eso es lo que la gente aspira. La gente no aspira a que le entuben por un camino, sino dame todos los elementos presentes, y entonces yo tomo una decisión de lo que voy a interpretar de este contenido. Y si lo llevamos a colación con el caso de Macarena Ramos, lo que hizo fue eso. Contrastó una información, esto es lo que dicen uno, esto es lo que dicen otros, ustedes decidirán si eso es cierto o no. Entonces, ¿cómo calificar de una noticia falsa algo que está allí, que está basado en una argumentación y contrastando unas fuentes distintas? Entonces, allí está la situación. Sí, eso que tú dices es totalmente cierto y me pasó a mí como periodista, ¿no? Siendo yo corresponsal de RCTV aquí en el Zulia, me pasó con el corresponsal de Venevisión, que llegamos a una escena de un crimen y resulta ser que habían 3 casquillos de bala y yo dije en mi reporte que habían 3 casquillos de bala. El de Venevisión dijo que habían 4 casquillos de bala. Entonces, ¿quién decía la verdad? La gente me decía, pero bueno, ¿habían 4 o habían 3? Esto es lo mismo que tú estás hablando. Sí. Eso claro, es lo mismo que tú estás hablando. Por aquí pregunta un escucha si tiene una cifra exacta de medios o de emisoras que hayan sido cerradas. Mira, desde 2007 hasta este año 2025 estamos hablando de 400, poco más de 430 emisoras, no recuerdo la cifra exacta, pero son más o menos eso, 330, perdón. Pues estamos hablando de 450 medios cerrados en todo el país. ¿Desde qué año me dijiste? Desde el año 2007 hasta el 2025. Pero fíjate que solamente en el año 2022 fueron cerrados 102 emisoras de radio. Dios. Solamente en un año. Fue el año más terrible, el año más crítico para la radio fue ese año, 102 emisoras de radio. Este año, no por ser una cifra menor, significa que hay un avance, pero bueno, hasta ahora hay 7 emisoras de radio, que es una cifra de todos modos alarmante, porque no deberían ser emisoras de radio cerradas. En esos procesos de cierre de emisoras, más que la intención de quizás la motivación política, los estados deben promover más bien la existencia de esos medios de comunicación apegados a la norma, que haya libertad, por supuesto, y deben promoverlo. Inclusive cualquier solicitud de emisora de radio o de medio debe ser promovida. Y si no cumple con los requisitos, no basta con rechazarlo, sino decir, mira, no puedes aceptar porque falta este requisito, pero tráelo para hacerlo. Pues. No, aquí la solicitud es negada de una vez, cuando se niega, porque ellos tenían respuesta, se les permite operar, aquí hay emisoras que tienen años operando, y después de 30 años operando se cierran, pero son cerradas. Yo pienso que ahí tiene que haber un criterio de amplitud, de revisión clara de todos esos procesos, y bueno, porque fíjate que aquí es contrario en el caso de las autorizaciones o los permisos para las radios. Mientras el silencio administrativo implica que cuando yo hago una solicitud ante el Estado, si no me responde, considero que entonces fue aceptado,
para efectos de los permisos de radio, si no me responde, considero que está negado, contrariando las normas que ya existen anteriormente, ¿no? Entonces, la radio es un instrumento muy importante para comunicar, es un instrumento importante, yo creo que es el medio de comunicación por excelencia, de gran impacto, de gran alcance. Entonces yo pienso que lo importante es que se les pueda seguir transmitir funcionando, se puedan facilitar, no cerrar, no presionar, sino que al contrario, se pueda promover la existencia de esas emisoras de radio apegadas a la norma, que cumplan con las disposiciones existentes y que por supuesto sirven para informar. No, yo me imagino que el escucha lo pregunta por todo lo que se ha dicho, tanto por los organismos internacionales de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa, etcétera, etcétera, todos los organismos, en cuanto a el cierre de medios en toda Latinoamérica, ¿no? Y Venezuela forma parte de ese eje fundamental, ahí también. Sí, que no es la excepción, porque no es la excepción. Vemos cómo la crisis es más o menos global. Los intentos de control de la prensa no son nuevos. No. En Venezuela lo vivimos por mucho tiempo. Lo que pasa es que en estos momentos, en los momentos donde hay más presión a los medios, es en los momentos donde hay más crisis política y son los momentos donde se aprovecha esas circunstancias, esas situaciones. Pero anteriormente, por lo menos, existían los resortes del poder democrático que se activaban. Habían instituciones que salían en defensa de los medios, en defensa de los ciudadanos, en defensa de las personas, en defensa de los escuchas. Hoy día hay prácticamente un silencio total frente a esta situación que atravesamos en materia de libertad de expresión en Venezuela. ¿De qué manera contrarrestar? Sabemos que hay medios de comunicación, bueno, que hoy se van al uso de tecnologías como el VPN para poder, y llaman, exhortan a los usuarios y a los oyentes, a los que leen las noticias, bueno, usen en sus teléfonos VPN, usen en sus computadoras VPN. Es una de las respuestas. Claro, eso es una fórmula importante, bueno, porque es parte digamos, de un protocolo que se debe cumplir. Pero no necesariamente es tan efectivo como se aspira. Una persona cualquiera, un usuario cualquiera, se mete en una plataforma de esta y no logra la noticia, decirle que instale un VPN, no todo el mundo tiene la disposición y el tiempo y la experiencia para hacerlo, entonces prefiere recurrir a otro medio. Bueno, que ya está metiéndome aquí, se puede conseguir en otro lado. Esto es una gran limitación. La gente puede hacer un esfuerzo, ciertamente. Aquí la ventana muy importante ha sido las propias redes sociales, más allá de la infoxicación, ese exceso de contenido, más allá de la desinformación, pero las redes son una ventana importante, no solamente para que los medios de comunicación y periodistas puedan informar, sino para que los propios ciudadanos busquen información y envíen información. Aquí yo pienso que lo más importante en estos momentos, que son bastante complicados, es ser más creativo. O sea, fíjate que yo estuve conversando hace un par de días con la profesora Gloria Cuenca, yo creo que es una referencia muy importante en materia de ética en el país, y me decía que aquí era importante abordar un tema, que lo vamos a abordar la semana que viene de manera pública, de cómo se trabajaba con los hechos noticiosos y que lo ideal sería que la narrativa de esos hechos no victimizaran ni a uno ni a otro de los que intervengan en el hecho, sino una información plana que le permita a la gente entonces al final, bueno, sí, yo creo que este es más responsable que el otro, pero no acusarlos ni decirlo, sino más bien basarse en las acciones, y eso con un lenguaje bastante creativo. Yo pienso que no es momento de enfrentarse, digamos, con unas situaciones que no tienen ningún sentido, porque lo que requerimos es tener ventanas abiertas, no ventanas cerradas. Entonces, lamentablemente, manejarnos con el marco que tenemos jurídico, con las situaciones que estamos viviendo, y ser mucho más creativos, sobre todo porque hay una información muy sensible, que eso es uno de los problemas, que la aplicabilidad de estas leyes que se han venido aprobando, que censuran esa información y legitiman esa censura, son muy discrecionales. Entonces, va a depender de que esté en el lugar, en el momento, en esa responsabilidad, en esos cargos, quien decida aplicar la norma. El denunciar que hay un hueco en una calle de una avenida de Maracaibo puede ser interpretada como incitación al odio, porque eso es responsabilidad de un alcalde. Sí. Usted está incitando el odio contra el alcalde, y eso no es verdad. No, es una responsabilidad que tiene un periodista informar de ese tipo de situaciones para que se mejoren, para que se denuncie, para que se tomen decisiones. Fíjate que lo acabo de hacer. Y sobre todo, así es, y sobre todo porque deben entender que más allá del afecto político que puede tener algún periodista, que si lo tiene eso no es ningún delito, pero el periodismo como institución no tiene militancia política. El periodismo como institución es afecto a la democracia, afecto a la verdad, y es contrario a todos los intentos de autoritarismo. Entonces,
el periodismo no es militante de la democracia. Más allá de aquellos que defienden el periodismo militante, bueno, está bien, eso es una posición respetable, pero eso resta credibilidad y eso implica un compromiso con esas ideologías y con esas causas. El periodista debe ser más lejos, el periodismo como institución es un periodismo apegado a la verdad y comprometido con la democracia, porque su jefe al final, más allá que dependan de un sueldo de un medio del Estado o un ente gubernamental o una empresa privada, el compromiso de los periodistas no es con los dueños de los medios, más allá que decían el compromiso de los periodistas con la sociedad, porque aunque no hay un contrato escrito formalmente, la sociedad pide información pertinente, oportuna, apegada a la verdad, y el periodista es el que está señalado para hacerlo, está formado para hacerlo. Entonces allí entra el gran conflicto entre influencers, aquellos que ejercen el periodismo sin formación profesional, y entonces eso también es importante, que la gente entienda que el periodismo profesional, el periodista está formado para ello, para buscar información, para jerarquizarla, y por eso es que hoy día el periodista se convierte en una especie de cartógrafo, de doctor de mapa, que frente a ese advenimiento, ese desarrollo de las redes sociales, donde hay muchos influencers, está bien, pero el periodista se gana su credibilidad en la medida que apegue la verdad, informe contenido con narrativa distinta a lo que está aconteciendo o cualquier hecho, y por supuesto esa credibilidad es aceptada y bien recibida por los usuarios, los escuchas, los televidentes. Vamos a hacer una pausa, no te voy a despedir todavía, Edgar, no te voy a despedir todavía porque ese tema es muy importante tratarlo y de eso te iba a preguntar, pero bueno, por la hora tú sabes cómo es el tiempo en la radio y en la televisión. Vamos a hacer la pausa y continuamos esta entrevista ya en la parte final de la entrevista con el licenciado Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, Distrito Capital, Caracas. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros, ya volvemos con más de Frecuencia Noticias. Estáis escuchando Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa conversando con el licenciado Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. Edgar, quedó una pregunta en el aire antes de finalizar este programa, esta entrevista que hemos tenido muy amena hablando de periodismo, y es el tema, tú lo tocaste, el manejo de las redes sociales por parte de los periodistas. Sabemos que estos influencers, estos llamados influencers, bueno, la mayoría no son periodistas, son de otras profesiones, pero muchas veces, bueno, como tienen más seguidores y tienen millones de seguidores y resulta ser que el periodista que está graduado, que tiene una amplia trayectoria, no tiene esa cantidad de seguidores, pero aquel sí tiene publicidad y tiene bastantes seguidores y muchas veces eso a veces choca, ¿no?, con lo que es las directrices del periodismo originario. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, bueno, porque yo pienso que una de las situaciones o de lo que hay que analizar primeramente es el proceso de formación de los periodistas. A los periodistas no se nos forma como emprendedores ni como empresarios. Nunca se nos dijo la posibilidad que aprendieras nada. Usted va a trabajar para un medio y usted va a hacer entrevistas, va a producir contenido y tal. Ese es su trabajo. Nunca se hablaba sobre las posibilidades de tú emprender. Bueno, este desarrollo tecnológico, esta sociedad de información que llegó hasta las redes sociales, hasta esta comunicación en entornos virtuales, abrió unos espacios importantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos influencers inicialmente eran personas con conocimiento de un tema en particular. Por ejemplo, un médico cardiólogo que tenía un espacio y hablaba de cardiología. Entonces la gente lo seguía porque, bueno, la experticia, la experiencia, es profesional del área. Pero cuando vieron que había demasiadas personas que lo seguían y vieron una posibilidad importante de crecimiento y de negocio, comenzaron a opinar de lo malo y de lo divino. Entonces comenzó el cardiólogo a opinar de noticias, de salud, de política, de economía, y no es que no tenga derecho a hacerlo, no, el derecho a expresarse libremente, pero a manejar temas que no están bajo su control, no son temas que tienen mayor conocimiento. Entonces, el periodista publica una narrativa muchas veces apegada, por supuesto, a esos principios éticos y tal, pero un poco descontextualizado en términos de la modernidad.
porque esos entornos virtuales no pueden ser manejados como cuando escribíamos para un periódico. Claro. Aquí estamos hablando de economía de palabras, aquí estamos hablando de unas generaciones distintas que han venido entendiendo que una persona puede operar esas redes y puede ser destacado en esas redes solamente conociendo las aplicaciones para hacer un diseño, utilizar inteligencia artificial, olvidando lo importante que es el tronco común del periodismo. O sea, se puede ser excelente diseñador, se pueden manejar todos los paquetes, se puede ser editor si quieres de audios, videos, pero no seas periodista por esos conocimientos. El periodismo comporta otro tipo de formación, con las experiencias, destrezas, habilidades que se adquieren, bueno, por supuesto, en la redacción, en la producción de contenido, en la jerarquización, en la orientación, y ese es el trabajo que debe hacer el periodista. Ahora, el periodista, para estar presente en estas redes y estar a tono con lo que está ocurriendo actualmente, se convierte en ese orientador que decía hace un rato. La labor del periodista hoy día, aparte de informar y de producir esos contenidos y esa narrativa importante, también está ese orientador y se convierte en una especie de alfabetizador mediático. Enseñar a las audiencias que están presentes en esos entornos cómo consumir el contenido. ¿Por qué no puedes consumir el contenido de alguien que no conoce lo que está diciendo? Porque fíjate, aquí hay distintos estudios que indican que el 80%, por ejemplo, del contenido que se maneja por parte de los influencers no son contenidos verificados y es grave que la población pueda hacerse eco de ello. Entonces se viralizan contenidos. Y entonces cuando ves que eso se une a un modelo de tipo económico, que lo importante es el ingreso económico y no lo demás, entonces el periodismo está inmerso en una situación súper crítica, por supuesto, porque por un lado tienen los influencers y por otro lado tienes toda esa proliferación de información falsa. Entonces aquí lo importante es ser creativo, entender que su labor es no solamente informar, sino convertirse en ese alfabetizador mediático, que la gente entienda que si quiere tener contenido pertinente, oportuno, y sobre todo que los periodistas debemos entender que muchas veces, más allá de las propias narrativas, captando esas nuevas audiencias, debemos contar nuestras propias experiencias. ¿Cómo llegué yo a esta conclusión? Bueno, narrar de cómo lo llegué, no solamente con los datos que tengo, sino las experiencias propias que nos aporta el periodismo y que son muy bien recibidas por las audiencias. Bueno, Edgar, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pasa volando. Gracias de verdad por esta entrevista y este contacto. Gracias a todos, Frecuencia Noticias, saludos a toda la audiencia y siempre la orden, un afectuoso abrazo y a todos los periodistas, mis mejores deseos el próximo 27. Así es. Bueno, era Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del Distrito Capital, Caracas, que estuvo hoy conectado con Frecuencia Noticias. Llegamos al final de nuestro programa. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la radio, Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho, señores. Feliz fin de semana para todos. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Social Media Alterna, @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.